Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal de noticias Hoy TV, siempre agradecidos por su preferencia y sus comentarios en nuestros videos. Comencemos. De manera unilateral, Washington dio por restablecidas las sanciones de la ONU contra Teherán que habían sido retiradas tras el acuerdo nuclear del 2015, pero el Consejo de Seguridad desestimó tales medidas, lo que el gobierno iraní celebra como una victoria. Mientras tanto, Maduro y otros miembros de su gabinete fueron acusados por las Naciones Unidas de la ONU de perpetrar crímenes de lesa humanidad. Según el informe elaborado por el Consejo de Derechos Humanos de la organización, las autoridades venezolanas habrían colaborado para cometer ejecuciones arbitrarias y uso sistemático de la tortura. Por otro lado, en Los Ángeles, el incendio Bobcat se acercó peligrosamente a la montaña Wilson, donde están las antenas de transmisión de canales de televisión y radio, por lo que los bomberos se vieron obligados a redoblar sus esfuerzos para detener el fuego. En Brasil, la zona del Pantanal, el humedal más grande del mundo, registra unos 15.000 focos de incendio y casi 3 millones de hectáreas consumidas por las llamas, afectando además la biodiversidad de la región. En Bolivia, el gobierno declaró el estado de emergencia por los incendios, que ya han consumido unas 500.000 hectáreas de bosques. Y por último, Venezuela rechazó el informe sobre derechos humanos realizado por una misión independiente de la ONU, bajo el encargo del Grupo de Lima, por carecer de fundamentos y veracidad sobre la realidad en el país sudamericano. A continuación, queridos suscriptores, un resumen sobre estos temas. Según Irán, Estados Unidos se encuentra solo. De manera unilateral, Washington dio por restablecidas las sanciones de la ONU contra Teherán que habían sido retiradas tras el acuerdo nuclear de 2015. Pero el Consejo de Seguridad desestimó tales medidas, algo que el gobierno iraní celebra como una victoria. El mundo de la diplomacia ha sido testigo de 3 derrotas consecutivas de los estadounidenses en el Consejo de Seguridad de la ONU. De acuerdo con las partes europeas, Estados Unidos no puede aplicar tales sanciones porque ya no pertenece al acuerdo nuclear que decidió abandonar en mayo de 2018. Pero Washington prometió castigar a quienes se opongan a su voluntad. La situación parece no inquietar a los iraníes. Es realmente difícil para el pueblo iraní en este momento, ya sea que se vuelvan a imponer estas sanciones o no. No obstante, estamos viviendo con grandes dificultades. No hace ninguna diferencia para nosotros. Irán ya vive una situación difícil. Tras retirarse del acuerdo nuclear, Estados Unidos reimpuso sus propias sanciones a la República Islámica, lo que ha golpeado duramente su economía. No sigo las noticias, y en particular este caso, porque hemos pasado por cosas difíciles y aún están en curso. Después de todo, no hay nada peor que lo peor. La caída en los precios del petróleo y una pérdida de hasta el 75% del valor de la moneda local son el mayor desafío. Nuevas sanciones solo complicarían aún más la situación en el país más afectado por el COVID-19 en Medio Oriente. Investigaciones durante los últimos meses, investigaciones detalladas sobre casos de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Nuestro mandato incluye 4 tipos de violaciones de derechos humanos, que son las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y la tortura y otros actos crueles, incluyendo actos de violencia sexual y de género. Nosotros hemos hablado con diferentes fuentes de información. Desafortunadamente no hemos podido visitar el país y hacer parte de las investigaciones en Venezuela porque hemos contactado el gobierno varias veces y nunca tuvimos respuesta a ninguna de nuestras comunicaciones, en las cuales también solicitábamos la autorización para visitar el país. Aún así, y gracias a todos los avances tecnológicos con los cuales podemos contar hoy en día, hemos podido hacer entrevistas de una forma segura y remota con víctimas, otros testigos directos de los hechos, pero también es importante decir con algunos miembros integrantes o ex integrantes de las
fuerzas que identificamos en el informe como siendo responsables por estas violaciones. El tema de los incendios aquí en California continúa siendo gravísimo, no solo por la calidad del aire, que es la peor en los últimos 30 años. Se ha prohibido a las personas adultas y en general a todas las personas que no salgan, sobre todo en las áreas más contaminadas por los fuertes incendios. Los Ángeles tiene un incendio, el incendio Bobcat, que está en las montañas conocidas como la Sierra Madre, que es donde el incendio más se ha acercado a la ciudad. Áreas como Monrovia, Glendora y Pasadena han sido seriamente afectadas y han visto que miles de personas sean evacuadas. Brasil arde y las llamas devoran día tras día su flora y su fauna. En el Pantanal, que es el humedal más grande del mundo, ya son 15.000 focos y casi 3 millones de hectáreas destruidas, lo que equivale a un territorio como Bélgica. Los animales en extinción, como los jaguares, también están sufriendo. Las imágenes de esos animales agonizando o calcinados han conmocionado la opinión pública de Brasil. Bolivia está sufriendo una vez más el embate de los incendios forestales, que ya han consumido unas 500.000 hectáreas de bosques y pastizales. Si bien este número no se asemeja a las más de 2.5 millones de hectáreas quemadas el año pasado, el tema reviste mucha preocupación en el país. Por eso la presidenta Yanine Áñez ha decidido declarar emergencia nacional para atender esta crisis y ha abrogado un decreto que había sido aprobado por el expresidente Evo Morales y que permitía las quemas en el departamento de Beni. Los activistas y ecologistas han señalado que esta abrogatoria es insuficiente porque existen al menos una decena de normas que permiten estos incendios en el país para habilitar tierras para la ganadería y la agricultura. Recientemente capturamos, lo tengo que decir hoy, a un espía gringo. Ahí están, yo no sé si han mostrado las pruebas. Miembro de la CIA, un espía gringo, miembro de la CIA, está convicto y confeso. Y lo capturamos con todas las pruebas del espionaje para sabotear las refinerías del país, para sabotear objetivos eléctricos. Ya él participó en la guerra de Irak y estuvo bajo el comando de la CIA en Irak. ¿Y por qué lo capturamos? Por información del SP3 del pueblo. Proclamó unilateralmente la reimposición de las sanciones de Naciones Unidas contra Irán y amenazó con represalias a los países que no las respeten. Por su parte, Irán calificó la medida como una amenaza para la paz mundial y para la ONU. Mientras tanto, tras la muerte de la jueza de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, el presidente Donald Trump aseguró que nominará a una mujer talentosa y brillante para ocupar el cargo. Agregó que tiene una lista de 45 candidatos. Por otro lado, especialistas hablaron sobre el acuerdo entre Oracle y TikTok, que permite a esta aplicación seguir operando en Estados Unidos, señalando que los datos personales de los usuarios de la app van a ser manejados dentro del país norteamericano. Y por último, Nicolás Maduro aseguró que el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo fracasó en su intento de promover una guerra y boicotear las elecciones parlamentarias en el país venezolano. Maduro calificó de guerrerista la reciente gira del funcionario estadounidense. A continuación, queridos suscriptores, un resumen sobre estos temas. Irán venía anticipándose desde hace semanas a este día y había dicho que no veía importancia estas nuevas sanciones ni que le preocupaban, y de hecho había dicho que esta posiblemente sería una nueva victoria iraní en la arena diplomática internacional, y esto se debe a que muchos países, especialmente aquellos países aliados de Washington y que también fueron firmantes del acuerdo nuclear, como lo son Francia, Inglaterra y Alemania, han declarado que estas medidas de Estados Unidos son ilegales porque, como recordamos, y Estados Unidos se retiró del acuerdo en el 2018, y esto lo ha citado el mismo ministro de Exteriores Mohammad Javad Zarif, que cita al quien fuera consejero de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, un hombre cuyas políticas antiiraníes son reconocidas y que reconoce que Estados Unidos ya se había retirado del acuerdo. Aún así, Irán es consciente de que Estados Unidos puede imponer unas sanciones unilaterales y poner presión en la comunidad internacional para reimponer estas sanciones, especialmente en lo relacionado con la venta y compra de armas. Este embargo se acaba el próximo 18 de octubre para Irán, que ya ha dicho que ellos son poco compradores de armas, pero que si lo hacen lo harán a Rusia y China, países firmantes del acuerdo y que obviamente están en contra de esas políticas de Estados Unidos. El presidente Donald Trump anunció que espera nominar a su candidato la próxima semana y que muy probablemente será una mujer. Será una mujer muy talentosa, muy brillante.
a quien no he elegido todavía, pero tenemos muchas mujeres en la lista. Entre los nombres que ya suenan está Amy Coney Barrett, quien es considerada como la candidata más fuerte. De 48 años, integra la Corte de Apelaciones del 7º Distrito, con sede en Chicago, y tiene buena reputación entre los círculos más conservadores. También estaría la jueza cubanoamericana Bárbara Lagoa, de 52 años, la primera de origen latino en la Corte Suprema de Florida y a quien Trump calificó el sábado como una persona extraordinaria. Joan Larsen y Allison Aid son otras de las opciones femeninas que tendría el mandatario estadounidense, que pretende llenar la vacante que deja Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.